Por ejemplo, el puente de los 5 ojos, si os habéis fijado, los materiales que hemos descrito no son muy competentes desde el punto de vista de resistencia del terreno. Los yesos son muy solubles y las arcillas pues, se erosionan con mucha facilidad. Así que la famosa construcción del puente de los 5 ojos fue a elegir las areniscas de Manuel para establecer su cimentación. Así que, si queréis estar totalmente seguros de que estáis tocando este tipo de areniscas, podéis ir primero al puente de los 5 ojos y fijaos dónde está apoyada. Esas son las unidades de arenisca. Y en algunos lugares, ocasionalmente, se han encontrado esta joya de la fosilización, de la conservación geológica, que son estructuras sedimentarias, esas mismas que hemos visto al principio, que se chocan unas con otras. Eso es la visión en perfil de los ripples, de las pequeñas rizaduras que se hacen en la playa. Todos, cuando hemos ido a la playa, a playas, las de Alicante no valen porque va tanta gente que estas estructuras sedimentarias están prácticamente siempre, vamos, las pisadas de la gente impide que se formen, pero si vais a playas que no sean muy visitadas, en cuanto entráis en el mar, notaréis con los pies descalzos que hay una especie de montañitas alargadas que desequilibran un poquito. Eso, los geólogos lo llamamos rizaduras o ripples en inglés, y aquí han quedado perfectamente conservados desde el Triásico, que si consultáis vuestra tarjetita son 200 millones de años. Hay superficies enteras que, al presentar estas rizaduras o ripples, nos están diciendo que son exactamente como cuando vamos a la playa. Son zonas someras de tipo costero arenoso de un lugar y un tiempo realmente lejano y fascinante. Como un Triásico que nada tenía que ver con lo que podemos ver a nosotros a nuestro alrededor, ni desde el punto de vista biológico, ni desde el punto de vista climático, ni desde el punto de vista de forma del continente. Si vemos estas rizaduras en la actualidad, esto es una práctica de campo donde se ha hecho un corte en el terreno como si fuera una formación geológica. Podéis ver que tiene cierta similitud con las formaciones que podemos reconocer en las canteras de areniscas de Manuel de los Algézares. O sea, tenemos una excelente conservación de las estructuras sedimentarias marinas de esa época. Bien, y finalmente, el recorrido por el barranco de los 5 ojos. Hay muchos recorridos por los Algézares, pero quizá el más popular sea el de Barranco de los 5 ojos, pues es una excelente experiencia para poder reconocer todos estos materiales. Si lo hacemos desde el pueblo, que se puede hacer caminando incluso desde la plaza, no es un paseo de más de... vamos, en una mañana vas desde la plaza empezando, vas perfectamente, te das una vuelta y vuelves en 4 horas o 5 horas. Bueno, pues hacer el Barranco de los 5 ojos no solo tiene un gran interés desde el punto de vista paisajístico y del disfrute de la naturaleza, sino también geológico, ya que recorre longitudinalmente toda la zona de los Algézares, repasando cada uno de estos materiales que hemos visto: los yesos, las arcillas y las areniscas. Bien, pues vamos a estas 3 rocas, vamos a ver de dónde vienen y cómo están formadas. Fundamentalmente, como ya hemos dicho al principio, son rocas sedimentarias. Se corresponden al mundo de la geología de baja temperatura. Están formadas por acumulación de sedimentos, aunque hay unas pequeñas diferencias. Mientras que la arenisca y la arcilla son rocas detríticas, están simplemente formadas por la acumulación física de cosas, de objetos, en un caso granos de cuarzo y granos de arena, y en otro caso moléculas de minerales de la arcilla que dan lugar a las formaciones arcillosas. Es una acumulación pasiva física, son las rocas detríticas. Pues el yeso es una roca no detrítica. De hecho, para la formación del yeso hacen falta procesos químicos. Ahora vamos a verlo. La arenisca, al estar formada por granos de arena, que a veces pueden tener tamaños de varios milímetros, lo cual, si vais a la playa, si alguna vez os habéis dedicado a observar el tamaño de los granos de arena en la playa, habéis observado que rara vez superan el milímetro. Son granos mucho más pequeños que un milímetro. Por tanto, en el caso de las areniscas de Manuel que encontramos en los Algézares, vemos que el milímetro se alcanza normalmente. Bueno, pues el tamaño de grano se lo podemos directamente relacionar con la energía necesaria para producir ese sedimento. Por tanto, las areniscas en este contexto las vamos a asociar con ambientes sedimentarios de alta energía, que pueden ser desde canales de río, desembocaduras, canales de rambla, donde procesos realmente energéticos que son capaces de arrastrar mucho material.
Por contra, las arcillas corresponden a ambientes sedimentarios de baja energía que pueden estar localizados en remansos, marjales, charcas, lagos, lugares donde no se mueva el agua, donde se permita la decantación. En un río que lleva muchísima energía, si el agua que lleva ese río lleva arcillas en suspensión, esas arcillas están en el río, pero no se van a depositar, porque la energía lo que va a mantenerlas es en todo momento flotando y solo van a conseguir depositarse y formar parte de un sustrato geológico cuando esa energía caiga. Esa energía puede caer, como hemos dicho, en un remanso, en una charca, en un lago o directamente en una cuenca oceánica. Y finalmente, el yeso son rocas de origen químico y se enmarcan dentro de un gran conjunto que llamamos evaporitas o rocas formadas por procesos de evaporación. Normalmente, si el agua marina, que todos habremos probado, seguro, en algún chapuzón, en algún revolcón en la playa, tiene un sabor extremadamente amargo. Eso es debido a la gran cantidad de elementos que tiene en su solución. Pues cuando evaporamos ese agua, se va a producir la precipitación de un determinado conjunto de minerales. De estos minerales, uno de ellos es el yeso. Así que cuando veamos yeso, estamos seguros de que ha estado asociado a un proceso de precipitación por evaporación. El contexto donde se puede dar este fenómeno es en ambientes áridos o semiáridos, en salinas o en sapcas, que son una especie de salina concreta que ahora mismo solo podemos localizar en zonas muy tropicales. Bien, al fin y al cabo, los tres tipos de roca, lo que estamos seguros es que son sedimentos continentales. En el caso de los yesos es evidente, ya que si hace falta evaporación no vamos a estar en un mar, esos yesos no se han podido formar debajo de un océano, se han tenido que formar en un lugar donde la lámina de agua era muy estrechita, normalmente en zonas costeras, y el inconfundible carácter rojizo que caracteriza todo el paraje de los Algezares nos habla de una extrema cantidad, una gran cantidad de hierro, el cual es un mineral también que es un elemento que vamos a encontrar siempre asociado a depósitos continentales. Así que el carácter rojizo de arcillas y areniscas y la presencia de yesos nos habla de toda una sucesión geológica de carácter continental, o sea, no oceánico. Esta disposición en la diapositiva de areniscas, arcillas y yesos en realidad es el orden real de observación de los materiales si hacemos un paseo geológico por los Algezares. O sea, las areniscas serían la primera capa del pastel, las más antiguas, luego las arcillas y finalmente los yesos. Así que fijaos que esta disposición ya nos está dando una secuencia geológica con una historia detrás. Un momento de alta energía que luego pasa a un momento de baja energía y finalmente acaba en unos procesos de evaporación. Ya se va dibujando una historia. La columna geológica es un tipo de expresión que se usa en geología para representar toda esta información. Es la manera de acumular la máxima cantidad de información, es el texto que se usa para hablar de fenómenos y de procesos geológicos. Así que la columna geológica levantada en los Algezares, sintética, es una columna que representaría toda la zona. Tiene, en primer lugar, las areniscas de Manuel, luego encima las arcillas de Cofrentes y luego una parte donde se van mezclando arcillas con yesos. O sea, las unidades nunca son absolutamente continuas ni tienen unos límites totalmente netos entre unas y otras, sino que van siendo contaminadas con la unidad precedente o sucesiva. Así, areniscas de Manuel pues ya tiene algunas intercalaciones de arcilla, las arcillas de Cofrentes algunas de arenisca y la parte yesífera abajo tiene bastante arcilla hasta que se hace totalmente masiva hacia la parte alta. En cuanto al contenido fósil, no hemos reconocido demasiado contenido fósil en el paraje de los Algezares. Si encontráramos, tendría que ser sobre todo en la parte de las areniscas y las arcillas. En el paraje de los Algezares no lo hemos encontrado, pero las areniscas de Manuel y arcillas de Cofrentes en regiones cercanas han dado un registro fósil, un contenido fósil en estos organismos tan interesantes que son los tetrápodos triásicos. Hay que destacar, si os fijáis en la columnita, que el Triásico está por debajo del famosísimo Jurásico. Bueno, pues en el Triásico todavía ni siquiera había dinosaurios. El concepto de dinosaurio tal cual nos lo ha mostrado el cine, de estos grandes animales terribles que dominaban la Tierra.
ese extremo de dominación llegaría en el Jurásico y en el Cretácico. O sea, en el Triásico todavía ni siquiera habían aparecido en escena los dinosaurios. ¿Y por qué hablaros de los mamíferos? Por supuesto, los mamíferos estábamos relegados a unos organismos que nada tienen que ver con los mamíferos de ahora, le llamaban reptiles mamiferoides. O sea, si apareciera fauna en las unidades de los materiales geológicos de los Algezares, serían vertebrados terrestres realmente exóticos. Y toda esta parte sedimentaria, al final, estaría rematada con la presencia de los yesos, que ya hemos visto antes, que son totalmente indicadores de climas áridos. El Sapka es un medio sedimentario que se define en geología, que está totalmente dominada por la evaporación. Sí, que esto es ahora mismo un Sapka actual en Mauritania, donde está precipitando un montón de rocas y minerales evaporíticos en superficie y probablemente alguno de ellos sea el yeso. Aquí tenéis un esquemita general en una zona costera muy tendida, donde llegue ocasionalmente recargas de agua en zonas interiores y con un clima extremadamente árido o bastante árido. En las zonas donde se produzca un poquito de acumulación de agua tendríamos las salinas, con depósitos de sal, como los de Santa Pola ahora mismo, y en la parte trasera, donde apenas llegarían influjos de agua, se nos formaría el ambiente este de tipo Sapka. Pues es el ambiente que estimamos que podía caracterizar la parte alta del Triásico reconocible en los Algezares, las unidades yesíferas.